Específicamente la semana después del parcial, en este caso corresponde al tema de sinónimos, ¿no? En todo caso, vamos a comenzar de una vez a trabajar el tema de sinónimos, que es el que está programado para el trabajo en aula, el trabajo de esta semana. Vamos a comenzar entonces. ¿Me escuchan perfectamente? ¿Sí? Sí o no. Bien, vamos a comenzar entonces. Ok. Sinónimos. Bueno, hablar de sinónimos es hablar de un tipo de palabras cuyos significados son semejantes. Acá dice la etimología que la palabra sinónimo proviene de las voces griegas sin, que quiere decir conforme, y ónoma, que significa nombre. Entonces, etimológicamente hablando, sinónimo quiere decir conforme al nombre, nombre conforme. La definición ya la conoces, dice que son aquellos vocablos, aquellas palabras que presentan significados semejantes, que pertenecen a la misma categoría gramatical y comparten el mismo campo semántico. Entonces, al decir eso, menciono que son palabras con significados similares, semejantes, van a compartir la misma categoría gramatical y van a compartir el mismo campo semántico también. Entonces, por ejemplo, cuando extrañas a alguien, sientes una añoranza. ¿Añoranza? Sí. Una añoranza es la pena o el dolor que uno siente por la ausencia o la pérdida de alguien. Entonces, ¿no? ¿Sientes añoranza o sientes nostalgia? El sustantivo añoranza es sinónimo del sustantivo nostalgia. Bien. Adjetivos, sí. Pérfido. La persona o el individuo que traiciona la confianza de otras personas, sí, la persona que traiciona la confianza de otras personas es llamado pérfido. Entonces, el hombre pérfido es el hombre desleal. El hombre pérfido es el hombre desleal. Adjetivo es sinónimo de otro adjetivo. El verbo decepcionar, sí, el verbo decepcionar es sinónimo del verbo desilusionar. Hey, cuando te decepcionas, te desilusionas. El verbo decepcionar, entonces, será sinónimo del verbo desilusionar. El adverbio de negación nunca es sinónimo del adverbio de negación jamás. Nunca, jamás. Un adverbio es sinónimo de otro adverbio. Entonces, aquí tenemos un caso particular de palabras con significados semejantes y sobre todo que comparten las mismas categorías gramaticales. La clasificación dice que existen sinónimos absolutos, aquellos que tienen significados idénticos o equivalentes, lo cual permite emplearlos indistintamente. ¿Cómo así? Es decir, los sinónimos absolutos son aquellos que presentan significados iguales, idénticos, equivalentes, y eso permite emplearlos indistintamente en cualquier contexto. Además, son escasos porque, dada la gran elasticidad que tienen, en este caso, los significados de las palabras, entonces notamos que su número es bastante reducido. Por lo tanto, tenemos algunos ejemplos. 5 años hacen un lustro, 5 años hacen un quinquenio. Quinquenio, lustro. El mejor amigo del hombre es el perro, el mejor amigo del hombre es el can. Construiré mi casa sobre aquella planicie, construiré mi casa sobre aquella llanura. La policía halló el cuerpo de una mujer, la policía halló el cuerpo de una fémina. Su esposo se encuentra mal de salud, su marido se encuentra mal de salud. Entonces, sinónimos absolutos, ya lo sabes, sí.
aquellos que presentan significados idénticos o equivalentes. Los sinónimos relativos, en cambio, serían aquellos sinónimos también llamados parciales. ¿Por qué? Serán aquellos que tienen un tibio y ocasional acercamiento entre sus significados. Es decir, los significados de estas palabras van a ser parecidos. Por esa razón, solo van a poder intercambiarse en algunos contextos. Ahora dice que generalmente estos sinónimos tienen varias acepciones, tienen varios significados. Y solo una de estas es la que va a coincidir para formar la sinonimia. ¿Cómo así? Tenemos las siguientes palabras: señora, moza, madre, dama, señorita y doncella, y todas son sinónimos de mujer. Señora, moza, madre, dama, señorita y doncella. Sinónimos de mujer. Pero, ¿cuál es digamos, cuál es la característica que distingue a los sinónimos relativos? Bueno, los significados son parecidos, pero tienen algunos matices, tienen algunas variaciones que los hacen un tanto diferentes. Por ejemplo, señora. Señora se le dice a la mujer noble y distinguida, o a la mujer madura, señora. También denota el estado civil, señora. Moza, la moza sería la mujer joven, una moza. Madre, madre sería la mujer que tiene hijos, la mujer que ha parido, madre. Dama, dama es la mujer noble y distinguida. Dama es la mujer noble y distinguida. Señorita, señorita, sí. Señorita es la mujer joven o también la mujer soltera. Doncella. La doncella es la mujer joven y especialmente virgen. O sea, mujer joven, especialmente virgen, doncella. Entonces, yo te pregunto, señora, moza, madre, dama, señorita y doncella son sinónimos, pero ¿exactamente presentan los mismos significados? ¿Qué dices tú? Las palabras señora, moza, madre, dama, señorita y doncella son sinónimos, presentan significados semejantes, pero ¿son exactamente iguales? ¿Qué dices tú? ¿Sí o no? ¿Son exactamente iguales? No, ¿verdad? Por eso se llaman sinónimos relativos parciales. Ahora, ¿qué pasa? El número de sinónimos relativos es mayor al número de sinónimos absolutos. Tú vas a encontrar a menudo una gran cantidad de sinónimos relativos y el número de sinónimos absolutos es bastante reducido. No hay muchos, ¿ok? Ahora, otro motivo por el cual se les llama sinónimos relativos también es porque esa misma palabra puede tener más de una acepción. Entonces, ¿cómo así, profesor? Por ejemplo, ¿no? Puedes tener dos palabras, umbral y umbral, ¿ok? Cuando te hablan del umbral, a ver, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un temblor, tú sales, tú te levantas de la cama o de donde estés y te vas a parar en el umbral de tu casa. Umbral, sí. La mayoría cuando hay temblor, sismo, sale al umbral de su casa. En ese contexto, la palabra umbral quiere decir entrada, ¿no? La entrada. Pero esa palabra tiene otra acepción también. Por ejemplo, en el umbral de la humanidad, los hombres desconocían el fuego. En el umbral de la humanidad, los hombres desconocían la ciencia. Ahí estaríamos hablando de comienzo, de inicio, comienzo, inicio.
Por lo tanto, los sinónimos relativos, como ya te podrás dar cuenta, se caracterizan precisamente por presentar esa característica, ¿no? Los significados parecidos con diversos matices y variantes que van a hacer, que van a impedir que se puedan intercambiar indistintamente en cualquier contexto. Sí, porque los sinónimos absolutos se pueden intercambiar libremente, ya que tienen significados idénticos. El mejor amigo del hombre es el perro, el mejor amigo del hombre es el can. Pero los sinónimos relativos no, los sinónimos relativos tienen un tibio y ocasional acercamiento. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? A sus 15 años era una doncella, ¿sí o no? ¿Está bien? A sus 15 años ya era una doncella, a sus 15 años ya era una mujer. Hasta ahí está bien. A sus 15 años ya era una doncella, a sus 15 años ya era una mujer. Ahí se pueden intercambiar. Pero creo que a sus 15 años ya era una señora, como que no tiene mucho sentido. O mejor, a sus 60 años ya era una señora, a sus 60 años era una doncella, no, pues tampoco no tiene sentido, ¿no? Entonces, estos sinónimos relativos no se pueden intercambiar en todos los contextos, solo en algunos. Bien. Sinónimos con diferencia de grado, sí, dice que son palabras que tienen parecido significado, pero cuya diferencia esencial será la intensidad que manifiestan. Ah, por intensidad, de menor a mayor, por ejemplo. Siento cariño por mis padres, no, siento cariño por mis amigos, siento amor por mis padres. Temblor, un temblor es un movimiento sísmico, pero de una mediana intensidad. Un terremoto es un movimiento sísmico de una gran intensidad. Cuando estoy feliz, siento alegría, pero cuando algo me causa una felicidad total, siento júbilo. Usualmente la gente cuando tiene pena, dolor, o también cuando quiere expresar su alegría, puede llorar. Sí, no llora. Llorar. Pero cuando uno se encuentra muy mal, es decir, bastante afligido, apenado, con un dolor terrible, lo que hace es plañir. ¿Cuál es la diferencia? Llorar es derramar lágrimas, emitir el llanto, el quejido, pero plañir es llorar desconsoladamente. El clima de Huancayo es frío, ¿sí? El clima de Cerro de Pasco es gélido, muy frío. Entonces, aquí, en la sinonimia con diferencia de grado, simplemente notamos que las palabras tienen significados parecidos, pero con una intensidad que va de menor a mayor o de mayor a menor. También hay sinónimos con diferencia de uso, ¿te acuerdas? Los sinónimos con diferencia de uso. Los sinónimos con diferencia de uso. Dice que son sinónimos cuyo empleo difiere del nivel de expresión que utilicemos. Así es, difiere del nivel de expresión que utilicemos. ¿Cómo así, profesor? Lo que pasa es que en un ámbito podemos utilizar un tipo de discurso y en otro ámbito utilizamos otro discurso. Es decir, no nos vamos a expresar de la misma manera con nuestros padres, que con nuestros amigos, que con nuestros vecinos o los desconocidos. Entonces, en un ámbito familiar o coloquial, tú le dices a tus amigos, les presento a mi flaca, sinónimo. Papá, mamá, les presento a mi enamorada. Flaca enamorada. En un ámbito coloquial,
No seas sapo. En un ámbito formal, no seas curioso. En un ámbito coloquial, ay, no, qué falta. En un ámbito formal, no, qué vergüenza. En un ámbito coloquial, el vecino tiene un amante. Es un tramposo, tramposo. En un ámbito formal, el vecino tiene varias amantes. Es todo un mujeriego. En un ámbito formal, coloquial, causa. Préstame 5 soles. En un ámbito formal, amigo, préstame 5 soles. Bien. Entonces, ahí está. Sinónimos eufemísticos dice que son palabras o expresiones que sustituyen a otras por considerarse socialmente poco decorosas o también malsonantes. Ahí tenemos que algunas palabras son malsonantes, sí, se llaman palabras tabúes, palabras poco decorosas o malsonantes. ¿Eso qué quiere decir? Que van a herir la sensibilidad de los demás. No es que sean palabras groseras, ¿no? Estoy hablando de groserías, de palabras sueces, simplemente son palabras que o son vergonzosas o suenan mal, son malsonantes, incómodas por motivos entonces por motivos sociales, culturales, no solemos expresarlas. Y para eso se utilizan los sinónimos eufemísticos, que serían palabras o expresiones que van a sustituir a estas. Por ejemplo, la policía clausuró un burdel. ¿Un burdel? El burdel es la casa donde se ejerce la prostitución. Entonces, la policía clausuró un burdel, pero un burdel suena un poco feo, ¿no? Entonces, la policía clausuró la casa de citas. Los trabajadores entraron en huelga. La palabra huelga no está mal, pero a veces suena feo. Entonces, los trabajadores entraron en conflicto laboral. Pene, muchos tienen vergüenza de hablar así, ¿no? Decir pene. Entonces, el eufemismo sería miembro viril. Los países están en guerra. No está mal la palabra, pero a veces hiere la sensibilidad de la gente escuchar la palabra guerra. Entonces dicen, los países están en conflicto bélico. La policía realizó un operativo y detuvo a una decena de prostitutas. La palabra prostituta suena un poco denigrante, un poco feo. Entonces, la policía realizó un operativo y detuvo a una decena de trabajadoras sexuales. ¿Te das cuenta? Esos son sinónimos eufemísticos. Bien. Ahora ya nos vamos a la práctica. Vamos a la estructura y criterios de resolución. Es decir, cómo se desarrollan los ejercicios de sinónimo. ¿De qué manera se desarrolla un ejercicio de sinonimia? A ver, le voy a pedir al alumno Jeremías Jacob. Lee el primer paso, por favor. Determine el significado de la premisa. Primero hay que determinar el significado de la premisa, o sea, ¿qué quiere decir dicha palabra? Determinar el significado de la premisa, o sea, ¿qué es lo que quiere decir dicha palabra? ¿Ok? Bien. Siguiente. ¿Qué dice el segundo paso? Fijarse en las categorías gramaticales de la premisa. Fijarse en las categorías gramaticales de la premisa. ¿Qué dice el siguiente paso? Seleccionar el sinónimo más cercano. Seleccionar el sinónimo más cercano. Ya, pues vamos a hacer entonces todo ese ejercicio. ¿Les parece? A ver. Para empezar, ¿qué significa paliar, profesor? Paliar es un verbo. Paliar. Paliar es disminuir o hacer que algo que es malo sea más soportable. O sea, disminuir o hacer que algo
que es malo sea más soportable, más tolerable, especialmente una enfermedad, un daño. Entonces yo digo, ¿no? Debo tomar una pastilla para paliar mi dolor. Debo tomar una pastilla para paliar mi dolor. Paliar mi dolor. ¿Ok? Entonces estamos hablando de tomaré un analgésico para paliar mi dolor. Claro, porque estoy hablando de disminuir la intensidad de algo malo, de algo que afecta, de algo que aqueja. Bien. Siguiente, fijarse en las categorías gramaticales de la premisa. Hey. Si tú te fijas aquí, paliar es un verbo, ¿verdad? Paliar es un verbo. Es un verbo, pues. Por lo tanto, ¿qué dice? Un verbo tiene que ser sinónimo de otro verbo. Verbos con verbos, sustantivos con sustantivos, adjetivos con adjetivos y adverbios con adverbios. Bien. Tercer paso dice que hay que fijarse en las categorías gramaticales, perdón, hay que seleccionar, ¿sí? Hay que seleccionar el sinónimo más cercano. Así es, hay que seleccionar el sinónimo más cercano. Entonces, vamos a ir analizando cuál es el sinónimo más cercano. A ver, ¿qué cosa era paliar, profesor? Paliar es disminuir o hacer que algo sea más soportable, especialmente las enfermedades, los daños, etc. Vamos con la primera palabra. Tenemos, a ver, dentro de las alternativas tenemos suavizar. Profesor, ¿qué es suavizar? Suavizar es un verbo. ¿Y a qué se refiere con suavizar? Hacer que una cosa sea suave. Pero ¿eso qué implica? Que la cosa sea suave, sí, hacer que una cosa sea suave. Es decir, que sea lisa y blanda al tacto. Qué suavecito, ¿no? Lisa y blanda al tacto. Bien. Puede ser un sinónimo de paliar, puede ser, pero no sé, hay algo como que no me convence, pero lo voy a dejar ahí como una posibilidad. ¿Qué implica apaciguar? ¿Qué es apaciguar? ¿Alguna idea? Apaciguar. Apaciguar es calmar el ánimo. Oye, apacíguate, tranquilízate, claro. Apaciguar tiene que ver con calmar los ánimos violentos. Así es. Cuando te dicen que te apacigues, te están diciendo que te calmes, que te tranquilices. ¿Ok? Puede ser, pero acá se refiere al estado de ánimo, ¿no? No sé, como que no me convence. Calma. La palabra calma. A ver. No, porque no es un verbo. Tendría que ser un verbo. Calmar no es. ¿Qué es mitigar? ¿Alguien sabe lo que es mitigar? Mitigar, profesor, mitigar. Yo escuché que mi mamá decía, debes tomar el paracetamol para mitigar la fiebre. ¿Pero qué es mitigar? Suavizar una cosa que es negativa. Suavizar una cosa que es negativa. Así es, suavizar una cosa que es negativa. Podría ser, ¿no? Podría ser. Suavizar una cosa que es negativa. Eso es mitigar. Tomas una pastilla para mitigar el dolor, un paracetamol para mitigar la fiebre. Sí, porque básicamente estás disminuyendo la intensidad de una cosa
está suavizando una cosa. Muy bien, entonces, sigo. Puede ser. Frenar. No, frenar es parar. Frenar ya desde ya es parar. No, frenar no. Entonces tengo tres posibilidades, perdón, y debo marcar el sinónimo más cercano. Si paliar es disminuir la intensidad de una cosa, díganme ustedes, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el sinónimo de la palabra paliar? El mejor sinónimo. ¿Cuál sería? Dime. A ver, ¿qué contestaron? Apaciguar. No, no sería apaciguar, porque estamos hablando de que la palabra paliar tiene que ver con disminuir la intensidad de una cosa, especialmente los males, las enfermedades. Entonces, mitigar, ¿no? Entonces, la palabra más directa sería mitigar. Bien, este PPT lo voy a colgar en tu, ¿no? Para que lo descargues y puedas copiar la teoría en tu cuaderno, ¿ya? Entonces sería mitigar. Voy a dejar de compartir esto y voy a ir de frente a la parte operativa del libro. Voy a sacar esto, ¿ya? Muy bien. Entonces voy a abrir el libro. Muy bien. Tenemos la dirigida 4, donde dice relaciones semánticas, antónimos. Ubícate ahí. A ver. Así es. Vas a tomar nota del vocabulario que voy a elaborar a continuación, ¿ok? Ya, vas a tomar nota por si acaso, ¿ya? Así es, del vocabulario que voy a elaborar a continuación. Tenemos, por ejemplo, la palabra diáfano. Diáfano. ¿Qué quiere decir diáfano, profesor? Escúchame un momento. No, no quiero que me contestes antes de tiempo. No, así no. No. Espérate. Vamos a hacer algo. Les voy a proporcionar un vocabulario. Vas tomando nota. Y luego vamos a formular una oración. Debemos saber en qué contexto se utiliza esa palabra. Entonces, comencemos. Cuando hablamos de diáfano, hablamos de un cuerpo que deja pasar la luz o deja ver entre sí. Entonces, estamos hablando de algo que es traslúcido, algo que es claro, algo que es cristalino o nítido. Entonces, decimos, su vestido era tan diáfano que no dejaba nada a la imaginación. El cristal era tan diáfano que dejaba ver a través de sí. El cielo luce diáfano. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el sinónimo de diáfano?
Diáfano, muy bien. Transparente. Ya saben, ahí quedamos. Ay, qué cólera, esto no me gusta cuando está. Transparente. Muy bien. Siguiente. Si no tengo el ascenso de mis padres, no puedo ir a la fiesta. Si no tengo el ascenso de mis padres. ¿Por qué, profesor? Porque el ascenso es el consentimiento, es el permiso, o también es la anuencia, así también se le llama anuencia. O por último, ¿no? La venia o el visto bueno, ¿no? Es el consentimiento. Entonces dice, oye, te invito a mi fiesta de cumpleaños. No puedo, si no tengo el ascenso de mis padres, no puedo ir a esa fiesta. ¿Cuál sería el sinónimo de ascenso? Ascenso. Muy bien, Jeremías. Acceso. El acceso. Podría ser, pero aquiescencia. Profesor, ¿qué cosa es aquiescencia? Es que yo no sabía, pues. Es que la palabra aquiescencia también se refiere al consentimiento, ¿no? Al consentimiento, al permiso, a la autorización. ¿Puedo poner? A ver. Siguiente. Número 3. Este documento sirve para certificar la propiedad del inmueble. Este documento me sirve para certificar que soy el auténtico dueño del inmueble. Entonces, certificar. Sí, me sirve para certificar, es decir, para asegurar, para comprobar, o para afirmar, ¿ya? Para probar que soy el auténtico dueño del predio. Entonces, ¿cuál es el sinónimo de asegurar? Muy bien. Ajá. Aseverar. Ok. Número 4. Profesor, ¿a quiénes se les dice misioneros? Los misioneros son personas que ayudan, que apoyan, es decir, y que van predicando la fe. Entonces, un misionero es un religioso predicador. Sí, los misioneros de la iglesia que van por distintos lugares llevando la palabra de Dios, misionero. Es una especie de apóstol, una especie de predicador, de apóstol, de pastor, o básicamente de propagador de la fe. Entonces dime tú, ¿cuál es el sinónimo de misionero? Misionero, evangelizador. Listo, evangelizador. Ok. Siguiente. Utilizas un lenguaje muy chabacano. ¿Qué implica ser chabacano? Profesor, utiliza un lenguaje muy chabacano. Chabacano se le dice se le puede decir a la persona que tiene costumbres o modales corrientes, ordinarios. Entonces, vulgar, soez, ordinario. ¿Qué comportamiento tan chabacano? ¿Qué comportamiento tan chabacano? Chabacano, grosero. Estás anotando el vocabulario, ¿ah? En este caso tiene que estar en tu libro.
Se acaba de herir la mano con el cuchillo. Herir. ¿Qué implica herir, profesor? Bueno, herir implica lastimar, ¿sí? Lastimar implica dañar, implica descalabrar. Cuando te descalabras también, ¿no? Te hieres, te lastimas. Lastimar, dañar, descalabrar. ¿Puede ser sinónimo? Lesionar. Bien. ¿Listo? Ajá. Dice. Nos han prohibido la entrada. Prohibir. Nos han prohibido la entrada. Es decir, nos han impedido, nos han vedado, nos han negado o nos han privado. Nos han vedado la entrada, nos han impedido la entrada, nos han prohibido la entrada. ¿Cuál es el sinónimo? Vetar. Vetar también es prohibir, ¿no? Ahí está, lo ponemos ahí para los que no recuerdan. Vetar también es un sinónimo de prohibir. Ok. Bien. Dices, la lluvia produjo estragos en las casas. Varios techos se cayeron. La lluvia, la intensa lluvia produjo estragos en las casas. Estragos son destrozos, ruinas, hablo de desolación, ¿no? Entonces, sí, la lluvia provocó muchos estragos en las casas. Estragos, daños. Bien. Siguiente. Todo iba bien, estábamos avanzando de la mejor manera, pero de repente nuestros proyectos se han comenzado a empantanar. O sea, cuando algo se empantana, se atolla, se obstruye. Bueno, en realidad tiene dos acepciones. Por un lado, puede ser que si se inunda, se empantana, se inunda. ¿No? Inundar. Ok. Ok. Ahí está. La segunda acepción, en cambio, es cuando no sé qué pasa, pero mi proyecto se ha empantanado. Todo iba bien, pero de repente todo se ha empantanado. O sea, se ha detenido. Claro. Se ha detenido. Se ha trabado. Se ha atascado. ¿Cuál es el sinónimo? Dime. Entonces, el sinónimo sería apergaminar. No creo que sea pergaminar. Es estancar, ¿no? Estancar. Profesor, es que yo no sabía qué significaba la palabra estancar. Bueno, estancar, cuando uno se estanca, también se atasca, ¿no? Se detiene, se paraliza. ¿Ok? Bien. A ver, dices, la noticia acaba de trascender en los medios de comunicación.
aquella noticia acaba de trascender en los medios de comunicación. O sea, si algo trascendió, se habla de trascender, acaba de trascender en los medios de comunicación. Es decir, acaba de manifestar, acaba de divulgarse, acaba de propagarse, de darse a conocer. La noticia se acaba de trascender en los medios de comunicación. Acaba de difundir. Un ratito. Bueno, ya no importa. A ver. Un partido político del cual ya no se habla mucho. El APRA. Cuando vivía Alan García, expresidente que se suicidó, se le consideraba como el principal caudillo del APRA. El caudillo, pues era prácticamente el jefe de ese partido, ¿no? Alan García, el finado presidente, el desaparecido presidente Alan García, era el caudillo del partido aprista. Caudillo. Hablo de caudillo, hablo de jefe, hablo de guía, hablo de adalid o de paladín. O sea, era la persona que encabezaba o mandaba en ese partido. Alan García solía ser el caudillo del partido aprista. Caudillo, el líder, jefe. Listo. Número 2, la palabra es amnistía. ¿Qué es la amnistía? Tiene que ver con el perdón de las penas, de las sanciones. Entonces, el expresidente Fujimori esperaba de parte del gobierno una amnistía, bueno, una amnistía, un indulto, ¿no? Una gracia, una absolución. Así es, el expresidente Alberto Fujimori esperaba un indulto, una amnistía de parte del gobierno peruano. Perdón. Listo. Vamos terminando. A ver. A sus 16 años era un efebo. ¿Pero qué le llaman efebo? Efebo se le llama a la persona joven. Entonces, un efebo, ¿qué sería? Un efebo sería un mancebo, una persona joven, un adolescente, un pibe, un doncel. Entonces, a sus 16 años era un efebo. Efebo, sinónimo. Joven. Listo. Siguiente. No seas tan medroso y enfréntate a la vida. No seas tan medroso. Medroso la persona que actúa con temor, ¿no? Con inseguridad. No seas tan medroso, 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 medroso. ¿Sí? No seas tan asustadizo, tan tímido, tan miedoso o tan pusilánime. Porque los pusilánimes también tienen miedo a las distintas situaciones que les presenta la vida. Entonces, ¿cuál sería? Temeroso. Y vamos con la última. A mi colegio asisto impoluto. Cuando hablo de impoluto, hablo de limpio, impecable,
Claro, inmaculado, inmaculado, ¿no? Es decir, o también aseado, ¿no? Aseado. Entonces, ¿cuál sería el sinónimo? Inmaculado. Profesor, ¿qué quiere decir inmaculado? Sin mancha. Pues, sin mancha. Listo, chicos, hemos terminado la actividad. Queda la domiciliaria número 4. Tienes que elaborar un vocabulario, al igual que lo hice yo, de la misma manera, ¿ok? Tomaste nota, ¿verdad? Pero igual lo voy a colgar en el intranet, en ese caso, solucionar. Ya nos vemos entonces, cuídense. Ah, Ya, chicos, listo. no, profe. Ok.